Los griegos, que eran bastante sabios, hay que decir, cuna de la sociedad occidental, decían algo muy potente. Decían que la mente tenía que estar sana y para que estuviera sana tenía que estar en un cuerpo sano. De alguna manera hacían un juego ahí, porque el cuerpo tenía que estar sano para que la mente estuviera sana. Hoy día vamos a hablar justamente de eso, de un cuerpo sano y de una mente sana. Y para eso vamos a estar conversando con un experto en esto. Ricardo Chávez, más conocido como Pollo Fit, sabe de alimentación, de cuerpo, pero de nutrición también, pero fundamentalmente de cambios más bien radicales en nuestra conducta alimentaria y de conciencia. Todo eso, ¿dónde? Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hoy día vamos a tener un tema que es bastante interesante y que de alguna manera me voy a autohumillar. Porque si bien yo he sido un tipo, yo quiero dejar algo en claro, yo he hecho deporte toda mi vida. Lo que pasa es que como las pelotas. Y la verdad es que hago deporte porque me gusta. Nunca he hecho deporte ni para sacarme la polera, ni nada, porque nunca he tenido ese tipo de problemas. Lamentablemente para mucha gente soy seguro en ese aspecto. Pero hoy día vamos a estar conversando con alguien que tiene un elemento que a mí me gusta mucho y que establecía la cultura grecolatina: mente sana, incorpore sano. De alguna manera él trabaja elementos de conciencia respecto a nuestro cuerpo y también de nuestro cuerpo. Pero no solamente vamos a estar hablando de eso, porque él, antes de llegar acá, hizo ¿cómo se dice? Se grabó para contar que venía al programa, a los personales políticos, diciendo que iba también de alguna forma, y eso me encantó que lo dijera, iba a hablar de este fenómeno social que es lo político, pero también vinculado a un elemento súper potente, que es el culto al cuerpo y cómo se entiende el culto al cuerpo. Porque ahí también hay un elemento político. Don Ricardo Chávez, Pollo Fit. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de que estés acá. Tengo que decir que me han hablado mucho de ti, ¿En serio? Pero cosas buenas. Todas cosas buenas, fíjate. Todas cosas buenas. Lo que pasa es que el registro audiovisual que tengo está de muy un tiempo positivo. hasta, claro, un tiempo a esta parte. Porque de alguna positivo. forma todos en algún momento nos metimos en el barro, pero bueno. Está bien. Tiempos además, mira, uno nunca sabe. Uno es más, a veces uno cree que lo está haciendo estupendo y se mete en el barro igual. Así es. Así que pasa ese tipo de cosas. De verdad estoy muy contento de que estés acá y estoy muy contento de que toquemos un tema que tiene varias aristas y que está de alguna forma muy relacionado incluso a un tipo de sociedad, que es la sociedad de consumo, y cómo el cuerpo termina siendo un elemento sustancial en esa sociedad de consumo, cómo el cuerpo se transforma en un objeto de consumo y en un objeto de culto, pero el culto hedonista y no de salud. Quiero saber primero cómo llegaste a esto, porque tú estudiaste educación física. Claro. Estudiaste en Concepción. En Concepción. Sí. ¿Eres de allá? Nací en Concepción, ¿Ya? me vine a los 12 años a Santiago. Y volviste. Y volví después a la universidad. Es preciosa la universidad. Sí, maravillosa. maravillosa. Y esto siempre es como dicen los periodistas deportivos, ¿no es cierto? En el diario del lunes. Hace poco estuve en Concepción y fui con la Enni, que es mi señora, porque ella no conocía la universidad. Y yo la miré y decía, qué heavy, cuánto más provecho le pudimos haber sacado a esto. Y obviamente en ese momento no fue todo lo necesario, pero fue demasiado fantástico haber tenido el privilegio de estar ahí en esa universidad. De verdad aparte de que Concepción es una ciudad bellísima y además una ciudad muy potente culturalmente, Sí. Tiene esa universidad que es una joya. Bueno, en general las universidades del sur son preciosas. Todas. Nosotros estamos son muy acostumbrados, bonitas. lamentablemente aquí cuando llamamos Chile, ¿no es cierto?, mirar solo Santiago, que son, bueno, tú también tienes experiencia eres profesor universitario, pero básicamente son edificios, ¿no es cierto?, con Claro, muy no poco tienen estímulo. estos parques, Claro. estos espacios tan que uno ve más en las películas, en realidad, fíjate. Típica, no sé, como universidad gringa, gringa, claro, exactamente. Bueno, y que tiene que ver algo con lo que tú dijiste al principio, ¿no es cierto?, con esa
relación del ecosistema que tenemos como sistema biológico, y el entorno no está ajeno a eso, pero cuando lo tenemos a cada instante, en cada momento, pasa a ser algo más, ¿no es cierto? No lo valoramos solo cuando lo perdemos. Y generalmente ya, yo creo que nunca es demasiado tarde, pero cuesta retomarlo Así también es. ciertas Así es. cosas. Y esa conciencia de estar atento a todo y que tiene que ver también con mi tema, ¿no es cierto? Con mi parte profesional. Y entre paréntesis, no tan profesional, porque, por ejemplo, estaba viendo las redes sociales y aparece un post tuyo y que dices, en un momento dices que eres privilegiado porque haces lo que te gusta, ¿no es cierto? Yo me siento de la misma manera porque somos pocos, lamentablemente, en nuestro territorio, ¿no es cierto?, que nos podemos levantar y gozar de lo que hacemos. Y más Sí, po. encima se nos remunera, y no tenemos ningún problema medianamente, ¿no es cierto?, comparado O con el sea, resto de la sociedad. O sea, ni siquiera el cansancio nada, es pues, un nada. elemento complejo. Entonces, De hecho, quizá, ese post, yo estaba muy cansado. sí, pues claro, si algo así Y hablaste. igual estaba muy feliz, estaba muy satisfecho. Claro. No, pasa a ser que a veces yo lo hablo con la Bernie, y ella me dice, no sé, estoy leyendo un paper tarde, me dice, pero, perdón mi francés, pero weón, deja de trabajar. Y yo le digo, no, porque para mí este no es trabajo, o sea, yo estoy gozando, tengo la posibilidad de estudiar, tengo la posibilidad de aprender, y con ese aprendizaje, con esa información, que hay un proceso reflexivo, conocimiento y aprendizaje, logro ayudar o tratar de ayudar a otras personas. Entonces, es maravilloso. Tú haces desarrollas una instancia que es bien potente, porque efectivamente te metes en un ámbito integral. Tratas de que la gente tenga conciencia del cuerpo, conciencia de la alimentación, y no estás buscando solamente el elemento estético, que puede venir por añadidura, y también, bueno, hay diversidades de cuerpos, evidentemente, pero en definitiva lo que tú buscas es como una especie de sanidad integral, como decía yo al principio, mente sana en cuerpo sano. Es bien loco eso, porque efectivamente el cuerpo, y esto también está súper descrito por muchos autores, es uno de los elementos que se potencian en la sociedad de consumo como algo que llega a ser hasta peligroso, porque te obsesionas en una situación donde en el fondo no estás preocupado de lo saludable, sino que estás preocupado de lo estético. Incluso llegando a extremar esto para que lo estético funcione con lo que se supone que es el canon, aunque vaya en contra de tu salud, aunque pueda ser perjudicial, que, no sé, o extrema delgadez, u operaciones estéticas que de verdad no tengo nada contra ellas, pero me parece que solamente sostener tu belleza física en eso o tu deseo de mantenerte joven en eso no se condice justamente con la sanidad mental, muchas veces se condice con todo lo contrario. Así es. Pues, bueno, tú lo dijiste, y por eso es tan complejo dar toda la vuelta, ¿no es cierto?, la vuelta a tuerca y el tema de educación, educacional, porque no nos han enseñado a pensar de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Nosotros estamos metidos tú lo dijiste, en una sociedad de la inmediatez, ¿no es cierto? Todo para ayer y de consumo inmediato, ¿no es cierto? Como dice Byung-Chul Han, que de alguna otra forma esta sociedad de consumo privilegia un estereotipo, un canon, y que detrás de eso no hay reflexión, no hay pensamiento, no hay una autoestima, una autovaloración, sin caer en el conformismo, sino este soy yo, voy a tratar de potenciarme, pero efectivamente entendiendo por qué lo tengo que hacer. Todos queremos y todos representamos una figura, ¿no es cierto?, que quiere experimentar algo, sensaciones, deseos, pero al mismo tiempo estamos pensando mucho en el del frente. Y muchas veces lo que nosotros pensamos que el del frente piensa de nosotros es errado. Entonces, cuando tú hablas de mente y cuerpo, ¿no es cierto?, esa dualidad cartesiana que fue en algún momento, pero que ahora entendemos que es mente-cuerpo como un neologismo, es efectivo porque al final lo que le hace bien al cerebro le va a hacer bien a mi cuerpo. Bueno, claro, absolutamente. Y el ejercicio y la nutrición va emparejado a eso, pero lamentablemente con todo este tema de lo que tú dijiste, el consumo, ¿no es cierto?, las redes sociales, por algo que es sociológico, queremos pertenecer a un estereotipo determinado. Los hombres súper musculosos, etcétera, y las mujeres, no sé, tipo Victoria's Secret, o muy flacas, o muy pechugonas, o muy... Claro, es muy flaca y pechugona, Claro. ¿no? Lo que casi es como una... Pero no es rara la flaca pechugona Sí, natural, digamos. Así Existe, es, pero es rara. Sí, así es. Y
y sin entender que el bienestar tiene que ver con procesos súper complejos, pero a la vez son fáciles de acceder a ellos. Por ejemplo, si yo me nutro de una determinada manera para la cual mi biología evolucionó, porque nosotros somos sapiens sapiens, pero tenemos un proceso evolutivo más de 2 millones de años atrás, ¿no es cierto? Desde el Homo erectus en adelante, Homo habilis, etcétera, y que básicamente fuimos evolucionando en un entorno de escasez y movimiento. Nuestros genes se adaptaron a eso y hace 100 años, quizá un poquito menos, estamos metidos en un ambiente exogénico, full placentero, en que lo único que hacemos es buscar placer por medio de este consumo, ¿no es cierto? En este caso la comida, sin un gasto energético importante, sino que básicamente ya pedimos la comida y que llegue. Entonces, todas estas cosas cuando la gente llega, y puede sonar un poco latero y me disculpo, ¿no es cierto? No, para nada. Es que no se trata aquí del peso, de la tiranía del peso, de la balanza como nos enseñaron, sino que se trata de cómo yo me siento, cómo yo duermo, me puedo parar rápidamente, puedo agarrar al cabro chico, puedo ir a la plaza, andar en bicicleta, como algo y me hincho, me inflamo, es normal, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas yo trato de ir enseñándole a la gente. Y tú dijiste algo súper importante al principio. El ejercicio es fundamental porque nosotros tenemos una cantidad de músculos y una cantidad de articulaciones que evolucionaron en ese movimiento, pero no es necesario y no necesitamos hacer ejercicio para bajar de peso, porque si lo ocupamos como una herramienta para bajar de peso, significa que estamos comiendo pésimo. Entonces aquí tenemos que nutrirnos de una manera inteligente y que ya se sabe la ciencia y la ciencia de la epigenética, de que podemos expresar o apagar ciertos genes si nos nutrimos de una determinada manera. Idealmente no ir de la cama a la cocina, ni de la cocina a la cama, porque nunca lo hicimos, es decir, ojalá dejar márgenes tanto en la tarde como en la mañana, tener esa conciencia de me desperté, ¿qué necesito? 2, 3 minutos, tengo hambre, ¿por qué tendría que comer? Ayer terminé de comer tarde, ¿por qué tendría que comer ahora? Tengo suficiente cantidad de energía en mi cuerpo para sobrellevar el día bastante paupérrimo energéticamente que voy a tener. y, y recién ahí empezar a entender lo que me conviene, pues a lo mejor no necesito comer a primera hora y ese movimiento que voy a hacer, voy a ir a la oficina, voy a subir las escaleras, no voy a andar en auto, voy a andar en bicicleta, va a significar un periodo importante en que mi cuerpo y mis células, que ya sabemos que hay varios estudios, sobre todo en animales, en que ya demuestran que ese reciclaje celular, esa limpieza sucede cuando están estos periodos con menos comida, básicamente estos ayunos, ¿no es cierto? Que todos hacemos, la cosa si lo extendemos o no. Pero bueno, en fin, perdona yo por extenderme tanto, pero, viejo, pero esto es para ti. Hay que pensar, hay que conectarnos con nosotros, no son temas ni esotéricos, ni metafísicos, nada, es cuerpo-mente, ¿no es cierto? Y lo que yo siempre digo, ¿por qué estamos en una constante celebración que no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Pero esa celebración no tiene por qué ser agresión, po. ¿Por qué yo voy a agredir mi cuerpo? A esta altura ya pasamos por todo, ¿no es cierto? Entonces, con esa sapiencia, como dice Sartre, perdón mi francés, el hombre moderno, que yo lo cambiaría por el ser humano, ¿no es cierto? Porque bueno, en la época lo escribió súper patriarcal, entonces el hombre a pesar moderno... de estar casado con Simón, o ser pareja de Simón de Beauvoir. Claro, claro. Pero era muy machista Sartre, Sí, así que... sí. Estamos presos, ¿no es cierto? El ser humano moderno no se conforma con nada, no sacia ese deseo con nada. Entonces yo creo que, y más ahora en esta época en que estamos, es necesario meterle cabeza, porque al final vamos a evolucionar igual y nos vamos a adaptar igual. Pero ¿qué se está viendo? Y hay cosas de leer un poquito nomás, ¿no es cierto? Las cantidades de que estamos viendo más, pero al final con enfermedades neurodegenerativas, Sí, Alzheimer, cáncer, obesidad, la obesidad cada vez está siendo más temprana. Y si vamos a vivir enfermos sobre 85 años y 90 y más encima con las pensiones paupérrimas, es como no vale la pena. No vale la pena. O sea, entonces podemos invertir un poquito ahora y además que aprender de ese placer, del placer de sentirme bien. Es alucinante. Mira, yo, no todo, pero probé muchas drogas. ¿En serio? Sí. Y no hay nada que se asimile a la sensación de estar todo el día arriba de la pelota y con energía, sin depender de la comida, sin necesitar la comida. Obviamente es placentero y me nutro, pero yo acabo de hacer un pequeño experimento, 4 días en que estuve comiendo una comida al día, aproximadamente 700 calorías, y entrenando fuerza
bastante fuerte de manera relativa, y midiéndome parámetros sanguíneos, presión arterial y de película. Y de hecho hoy día ya en mi quinto día no tengo nada de hambre, pero efectivamente ya voy a incluir los nutrientes. Entonces en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Que ese placer de esa energía que uno siente, que además se ha medido y es una energía súper poco oxidativa. Es decir, es como andar arriba de un Tesla versus un petrolero. O sea, los dos vamos a llegar a Arica, pero en uno vamos a contaminar más que el otro. Ya se sabe que el consumir exceso de carbohidratos y sobre todo carbohidratos full procesados que le dan rápidamente la glucosa en la sangre, yo estoy sintiendo así que yo empiezo a hundir todo lo que yo hago. Generan un estrés oxidativo súper importante, y por lo tanto problemas a nivel sistema inmunitario, inflamación y lo Por que ya eso se me veo así teniendo 20 años. Claro, ese es el tema. Entonces hay que... Hay un elemento, Ricardo, que creo que es súper interesante de lo que tú estás diciendo, porque de alguna forma los aspectos culturales son súper complejos. Y tú mencionabas cómo también ha ido variando esto a través del tiempo. Cuando yo planteo la idea del cuerpo como objeto también de deseo y de construcción de un deseo inmediato, insisto, no tengo nada contra la gente que se hace operaciones estéticas, pero me parece que llevadas a cierto extremo son muy patológicas en realidad. Hay gente que se deforma, que termina perdiendo identidad. Hay algo que es súper complejo ahí, porque si tú lo piensas, toda la construcción social está hecha, como tú bien decías, para pasar de la cama a la cocina, de la cocina a la cama. Pero también la dimensión mediática te estructura una constante frustración. Porque yo estoy viendo en medios en general a gente delgada, tonificada, bonita, me da lo mismo, no sé si es porque se operaron o porque sufren faja o porque andan todo el día con masaje o porque efectivamente no comen nada y se nutren pésimo. Hay modelos que han hecho gala no sé, de no alimentarse y ha sido bien polémico también. Claro. Entonces, yo establezco la dimensión de lo que deseo es ese cuerpo. Sin embargo, yo estoy prácticamente mórbido. Y esa frustración la satisfago comiendo porque también hay una satisfacción inmediata. Claro. El pic dopaminérgico. ¿Cachai? Sí. No me manejo en los códigos más científicos, pero es como una especie de círculo vicioso. Ahí es muy jodido. Es súper interesante porque hay un libro de José Antonio Marina, que él es filósofo y se ha metido harto en español y harto en temas de neurociencia, que habla precisamente esto, el deseo. Y claro, el desear no está malo, ¿no es cierto? Porque viene una pulsión humana, es del ser humano, y de hecho el deseo de nutrirnos, de comer, del sexo, tenía que ser rico, o sea, generar esa dopamina que tiene que ver con la motivación y con el placer para masificar la especie, ¿no es cierto? Como dice Richard Dawkins, básicamente esparcir nuestros genes egoístas que utilizan nuestro cuerpo para seguir masificándose. Pero claro, como te decía, es súper complejo porque nuestro cerebro está adaptado todavía para estar en el África subsahariana. Y tenemos pantalla, estamos full conectados, que es maravilloso. O sea, esa maravilla nos permite quizás leer ahora mismo un paper que puede estar publicando Nature y que me puede dar herramientas para yo generar cambios importantes de hábitos y en mi vida. Pues al final de eso se trata la ciencia, ¿no es cierto? De eso se trata la política, ¿no es cierto? Esta cohesión social y de ponernos de acuerdo para, ojalá, un bienestar común. Pero el desear solamente algo estético, y eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos y que yo creo que es súper complejo resolverla, es por qué solamente nos paramos en eso, por qué solamente el cuerpo. Lo grafico de la siguiente manera: cuando de repente yo tengo alumnos, mujeres y hombres, en que llevamos un par de meses trabajando y, oye, me siento el descueve, oye, me veo bien, me puse un pantalón que hace mucho tiempo no tenía, bla, 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 pero he bajado 3 kilos, por ejemplo. Yo le digo, ya, bueno, ¿y qué te indica ese peso, ese número de la balanza? No sé, pero es que ¿pero qué te importa? Vuelve a leer o vuelve a verbalizar, o sea, tu pensamiento. Me siento bien, no dependo tanto de la comida, me ha bajado la ansiedad, tal. Puros aspectos positivos, pero seguimos pensando porque creo yo que estamos
ausentes de esa reflexión constante y continua que es necesaria y que de alguna otra manera esta sociedad de consumo, hiperconectada, neoliberal en extremo, nos hizo que no pensáramos, porque sin creer en teorías conspirativas, pero una persona que no piensa tanto es menos peligrosa y una persona que consume más la se viene al mercado. Pues. Entonces, a mí me conviene que tú comas cada 2, 3 horas y ojalá comas 6 veces al día y ojalá no estés tan sano, porque por otro lado, si comes 1 o 2 veces al día y vas a estar súper sano, eres de alguna otra forma, ¿no es cierto?, cortoplacista, eres malo para el sistema, pero al contrario es maravilloso porque todo el gasto público, volviendo a la política, ¿no es cierto?, empieza a disminuir. Po. Y al final, por eso te decía al principio, el tema de la educación es fundamental y qué mejor que educar desde el punto de vista de nuestro sistema, de nuestro pensamiento. Somos un ente biológico, ¿no es cierto? Somos un animal que tiene que contratar a otro animal, que por un lado, bueno, porque gano plata, pero en el buen sentido de la palabra, pero básicamente que tenemos que contratar a otro animal para que nos diga cómo comer y cómo movernos. Pues eso es una cuestión súper loca, ¿cachai? Es en extremo antinatura. Pero... O quizás no, ¿ah? Quizás sí, no. No, pues porque efectivamente tú decías algo que es bien interesante al principio. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero dejar hilado la idea. Porque en definitiva es cierto, yo puedo funcionar de una manera, comillas, no sé si primitiva es la palabra, pero acorde a tiempos más pretéritos. Pero evidentemente los procesos sí, culturales claro. van cambiando y van estableciendo otras dinámicas. Claro, la evolución cultural ha ido más deprisa que nuestra evolución biológica, entonces Y es muy tiene complejo, razón. y es Claro, muy complejo eso. complejo. Porque ahí hay un elemento, por ejemplo, y con esto voy a la pausa, señor director, no se asuste. Hay un elemento que es súper importante. Por ejemplo, tú mencionabas el tema del placer del sexo, del placer sexual para procrear. Pero resulta que hoy día la procreación se limita, por ejemplo, a momentos etarios donde, si bien el placer sexual puede ser el mismo, estamos menos capacitados biológicamente para procrear sanamente. Porque Claro. decidimos tener hijos más Sí, viejos. po. Y eso es un tema cultural. Ahora sí, señor director, no se asuste. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal es político. Ya está, se me olvidó el nombre. Así entretenido estaba. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Pollo Fit. ¿Está bien ahí o no? Oh. Ricardo Chávez, yo trabajé mucho tiempo en una empresa grande relacionado a mi tema, obviamente, pero y cuando llamaba a la central telefónica porque tenía que comunicarme con X persona, habla Ricardo Chávez, que Ricardo, el pollo, pollo, ¿cómo estás? Es que Ricardo Chávez, y trabajé 17 años y pocos me conocían como Ricardo Chávez, pollo, pero todo el mundo por pollo. Vamos a tratar de incorporar el pollo. Yo soy malo para los sobrenombres, Ah. entonces me cuestan, pero voy a tratar de incorporar el pollo. A ver, estábamos conversando, como te decía, de estos procesos que yo creo que son bien complejos, porque los procesos culturales, desde cierto punto de vista, avanzan mucho más rápido en algunos aspectos que los procesos biológicos. Los procesos tecnológicos, después de la revolución industrial, también han avanzado mucho más rápidamente, incluso que los procesos emocionales y también los biológicos. Qué sé yo. Yo soy una persona que puedo tener creencias muy similares a las que tenía alguien en el medioevo en algunos aspectos, o en el siglo XVIII, o que tengo emociones muy impulsivas, como las de finales del siglo XIX, que observaba Freud, etcétera, etcétera, pero tengo un avance tecnológico que también me distorsiona toda la situación y que en muchos aspectos me puede patologizar más. Yo creo que eso es bien complejo. Y por otro lado, esta sociedad necesita que estemos más sanos. Tú decías algo que es muy cierto. Tenemos más años de vida, pero que en realidad no son satisfactorias. En general, a la gente mayor también se la cosifica de otra forma, se la infantiliza, por ejemplo, le dicen abuelito, abuelita, cosa que a mí me patea. O sea, yo creo que el día que a mí alguien me diga abuelito, abuelita, yo lo voy a insultar de vuelta. Y de hecho lo he hecho cuando han tratado a mis abuelos, qué sé yo, una enfermera, el abuelito no es su abuelita. Claro. Sorry, no es su abuelita. La señora Nelly. Es como, claro, bajarlos de alguna otra manera, ¿no es cierto? Es que de verdad es muy violento. Y por otro lado tienes lo que decías, o sea,
se hace efectivo todo lo que tú decías. Bajas pensiones, salud física muy deplorable, eh, mucha frustración además. Ser viejo no es gratificante en este país. No tengo idea en el resto del mundo, yo vivo acá. Pero acá de verdad no es gratificante. No. Te infantilizan, te deserotizan, te afean, te sacan del mundo laboral. De hecho, hace poco, a propósito de los personales políticos, se generó una polémica producto de que un ministro, el ministro Jackson, dice que su generación tiene valores más claros que Claro, generaciones que desde venían de un antes. púlpito, ¿no es Claro, cierto? lo que es muy complejo, porque Claro. terminas estableciendo estas dimensiones. ¿Cómo se trabaja desde ahí? Porque ahí hay un elemento que tú trabajas, yo diría ni siquiera indirectamente, muy directamente, con las personas que... Porque te debe llegar a alguien, no sé, X, eh, y te debes enfrentar a todo esto, a toda esta carga. No te enfrentáis solamente a una persona que tenga sobrepeso o que no ha hecho deporte nunca. Te enfrentáis a una Sí, carga claro. emocional y cultural muy potente. Mira, generalmente yo trabajo con gente sobre 35 años. Siempre hay algunos extremos, ¿no es cierto? Pero sobre 35 años y sobre 60 y más. Me ha tocado trabajar con gente, niños, ¿no es cierto? Que es heavy porque niños de 8 o 10 años que ya están con resistencia a la insulina. O sea, como sociedad, destetado el niño, ¿no es cierto? Nos demoramos 5 o 6 años en volverlos obesos. Nada, Nada, po, nada. heavy. Y lo mismo en la gente ya en rangos etarios más adultos, en que uno se enfrenta a situaciones de que llevan 5, 10, 15 años en dietas, 15, 10 años probando una cosa, haciendo otra, luchando con el peso, pero siempre desde la mirada de lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? De esta cosificación del cuerpo, que por un lado eso puede encender, ¿no es cierto?, la motivación para yo cambiar mi estilo de vida, pero siempre está eso detrás. Y si seguimos pensando de esa manera, al final siempre va a ser pan para hoy día y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque el cambio corporal, estético, se demora mucho más de las sensaciones a nivel que nos provoca el cambio Mm. fisiológico y biológico. Una persona que deja, por ejemplo, de comer comida chatarra, ¿no es cierto? Típica occidental de cafetería, que baja la carga de carbohidratos totales, ¿no es cierto? A los 5 o 6 días se empieza a sentir distinto, menos inflamado, empieza a dormir mejor. Eso no se ve reflejado en el En el cuerpo, que cuerpo, claro. cuesta mucho más. Por otro lado, el tema de los... Efectivamente, lo que yo trato de hablar con ellos es que, e influir de manera positiva, es que piensen esto que es como una cuenta de ahorro. Es importante ahora el presente, pero siempre mirando un poquito para adelante, porque lo más probable es que vamos a vivir más tiempo. Entonces lo mismo, si yo hoy día recibo 10, claro, yo me puedo reventar 15, pero no estoy siendo cortoplacista y no estoy mirando hacia el futuro. Pero eso es súper complejo, Es súper Pollo, complejo, pero... porque toda la estructura social es todo lo contrario. Y por O eso sea, te está... dicen ahorra, Claro, pero por otro lado, los medios te dicen gasta, te hablan de las ofertas, te hablan es de las que... necesidades, te crean eh, necesidades claro, es constantemente. que ese es el tema y por eso vino un estallido que yo encuentro fue bastante tarde para todo el proceso que hemos tenido, desde el punto de vista De de la años, ¿no es rabia, cierto? digamos, Claro, y de la... de la rabia acumulada, de... Oye, pero si no es normal, yo no sé si nos desviamos, pero a lo mismo, el título lo permite, ¿no es cierto?, el programa. No puede ser que 50% de la gente que trabaje y más gane menos de 500 lucas, eh, o sea, yo trabajo con gente, pero de un nivel socioeconómico y cultural medio y medio alto. Y que es un, Pero la mayoría gana 500 lucas. pero la mayoría gana 500 lucas y esa es la gente que más enferma está. Y es la gente que más le decimos anda y consume. Y consume, ojalá, mierda, porque no somos capaces de darle herramientas. Y un arriendo sale 200, por ende valen con O sea, 300 lucas. claro. Y si a eso le sumamos la comida, que está cada vez más cara, Mira, la gente con la que yo trabajo, oye, coman todo lo que quieran cuando tengan hambre de esto. Palta, almendra, nueces, salmón, carne. Bueno, las carnes blancas son un poco más baratas. eh, verduras, fruta. Bueno, es carísimo. Entonces, queremos que la gente deje que anda 2 horas en micro
que va con una persona acá, con olores que quizás no son los más adecuados, ricos, o sea, va poco placentero, se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana. Lo único que quiere, sin hacer spoiler a marca nada, es mandarse un litro de Coca-Cola porque ese azúcar le va a dar placer y va a sentir Sí, po. placer dopaminérgico. Y por último, está tomando algo que nos vendieron los gringos y pertenece, o comiéndose un McDonald's o tomándose un Starbucks. Que, oye, Mm. pertenezco, estoy aquí, me puedo tomar un Starbucks, Sí, igual que claro. la gente que la Hay esa. un juego, claro, hay un juego identitario súper fuerte, sí, eso es real. Entonces, ir contra eso, yo a esa persona no le puedo decir, ¿sabes qué? En realidad, mira, yo he tenido la posibilidad de trabajar en ollas comunes. Yo vivo en Pocuro con Amapola, y de mi casa a Conchalí, a donde yo iba a las ollas comunes, eran 7 kilómetros aproximadamente. A 7 kilómetros de mi casa hay gente que come lo que puede y lo que le dan. Es decir, que está dentro de lo que dice la FAO, ¿no es cierto?, de la inseguridad alimentaria, que Chile está como entre el 25 y Es 26%. brutal, O es sea, brutal. gente, Creo que aproximadamente 700.000 personas no tienen que comer eso, diariamente. gente que come ahora y que no sabe si va a volver a comer. O sea, y Exactamente. más encima tú los ves y están súper obesos, súper enfermos. Entonces, esa gente se levanta sin esperanza. Que imagínate, bueno, estoy pensando en se me pone la piel de gallina, de pollo. Sin esperanza, se levanta inflamado, se levanta sin ánimo, no puede tener placer, y un placer reconfortable desde el punto de vista de la nutrición. Y si es que lo piensa, porque igual tienen un celular y consumen redes Sí, sociales, claro. no tiene cómo llegar a eso. Entonces la rabia que eso acumula, la enfermedad que eso acumula, Pero eso la mayoría de la gente no lo piensa, pollo. bueno, eso es lo La que yo mayoría de la gente no trato lo de... piensa. La mayoría de la gente, justamente, a ver, si tú piensas previo al estallido, los comentarios de algunos ministros, que son personas educadas, personas ilustradas, por último, Se supone, ¿no es cierto? claro, o sea, De la elite. claro, pero además de una élite no solamente económica, de una élite académica, o sea, son tipos con doctorado, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que la academia es importante, creo que saber es importante, pero ¿cómo será la contraposición que se establece que un ministro de Educación dice que él no se va a preocupar de que los gimnasios en el sur se lluevan, que invita a la gente a hacer bingo? Ni siquiera como lo estoy diciendo yo, sino que lo dice de manera Claro. mucho más violenta. Otro dice que en realidad la gente se tiene que levantar más temprano. Yo ocupo mucho el transporte público. Me gusta ocupar el transporte público y hago clases muy temprano. Yo a las 6 de la mañana estoy tomando metro, 6:30. Ya va lleno. Sí, po. No sé si va de tope a tope, pero ya va lleno. O sea, decirle a una persona que a las 7 de la mañana, que se levante más temprano. Yo también he trabajado con ollas comunes y he estado en ciertos sectores a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, y me he encontrado con gente que, por ejemplo, vende sándwiches afuera de las estaciones de metro, harto ricos entre paréntesis, pero no sé si sea bueno o no, pero esa gente se levanta a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana esas personas están levantándose ellos para hacer los sándwiches, levantando a su hijo chiquitito. Yo me acuerdo de una señora que estaba ahí en el metro, espérate, era en el metro, no era en Vicuña Maquena, era justo el que seguía después, que también tenía su puesto ahí, y su hijo chiquitito, que yo lo conocí, a las 4 de la mañana ese niñito se levantaba todos los días. Entonces que venga alguien y me diga, levántense más temprano porque va a salir más barato, de verdad de una violencia. Claro, la gente puede decir, pero ¿cómo va a ser violento? Sí, es violento. Es violento, Es es súper súper violento. violento, porque no es un día que yo me levante a las 4 de la mañana porque tengo que hacer, es todos los días, es todos los días. Y precisa entonces, eh, ¿cómo influenciamos en esa persona? ¿Cómo educamos a esa persona? Es lo mismo que pasa con el nivel de la violencia. O sea, eh, ¿cómo yo intervengo en una casa, en una población, un niñito y lo rescato cuando todo su entorno, y 10 cuadras para allá y 10 cuadras para este otro lado, está lleno de narcos? Entonces, además de narcos que muestran todo el bienestar que tienen con el consumo, Y ¿no es que muchas cierto? veces protegen incluso. Aparte, ¿no es Sí, cierto? Y no es que, regalan y todo. ojo, no es que uno esté de acuerdo con Claro, los narcos, pero efectivamente los narcos establecen claro. dimensiones tales en Ah, ciertas poblaciones que protegen, Y protegen y también manipulan, sí, y digamos. eso genera un querer pertenecer. Por lo tanto, esto pasa lo mismo con el tema de la salud en general, es que al final todo tiene que ser, y es lo que está sucediendo en Chile, ¿no es cierto? Es que es replantearnos la sociedad que hemos construido, porque creo yo que esto se agotó. O sea, se agotó, Mm. hay que agarrar lo bueno y sobre lo bueno construir, y porque no puede ser que solo algunos, y esto hay que entenderlo, no se trata de ser, de ser igualitarios, ¿no es cierto? Porque nosotros como individuos, todos somos de alguna otra forma distintos, pero nuestra evolución
ha demostrado que siempre fuimos gregarios. Las poblaciones actuales de cazadores-recolectores, por ejemplo, los Hadza del África subsahariana, que son de las poblaciones que más se han estudiado, eh, trabajan todos los días de su vida, es decir, si no se mueven, no consumen. Y dentro de ese trabajo y esa organización social, las mujeres embarazadas o con niños y amamantando ayudan en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de nutrientes, cavan 3 a 4 horas al día, aproximadamente las mujeres caminan 9, 10 kilómetros, acompañadas, lo que tú decías delante, de los abuelos, de la gente, de los adultos mayores, porque nunca no se jubilan, van cambiando las tareas. Y los más fuertes de estas tribus salen a cazar y a recolectar y caminan 12, 15 kilómetros al día, comen 1 o 2 veces al día. Si se encuentran un animal, se lo hacen chupete entero y no, oye, que la grasa saturada, que el colesterol, nada. Pero lo que pasa es que esa grasa saturada y ese colesterol está en ausencia de papas fritas de Coca-Cola. Y por otro lado, si encuentran un panal de abeja, también se lo hacen chupete entero. Entonces, esos altos índices de fructosa, que pueden ser dañinos para el hígado del sapiens moderno, porque la fructosa que nosotros consumimos está vuelvo a lo mismo, haciendo en papas fritas, en los alimentos súper procesados, ¿no es cierto?, la Coca-Cola, etcétera, que aunque uno no crea, todas estas cuestiones procesadas tienen jarabes altos en fructosa para hacerlos más palatables, más adictivos, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que de alguna otra forma mirar estas sociedades, ¿no es cierto?, primitivas, aprender de ellos y darnos cuenta de que lo que hemos construido nos ha beneficiado a algunos nomás. Ahora, ahí estaba pensando en algo. ¿Tú viste la película Los dioses deben estar locos? Sí. Cuando cae una botella, sí. que atroz, ¿ah? Igual si nos cayó el carnet. Sí, claro, absolutamente. Bueno, a mí se me cayó hace rato, ya hace rato que asumí la caída de carnet de todas maneras. No, yo también me digo lo mismo. Cuando cae la botella de bebida, es muy sorprendente porque ese elemento distorsionado de las sociedades modernas termina distorsionando una sociedad primitiva y termina corrompiendo una sociedad primitiva. Allí hay un elemento bien delicado y por eso vuelvo un poco a la idea de lo cultural. Cuando se industrializa nuestra sociedad, cambian muchos elementos. No es que antes haya sido mejor tampoco, ¿ah? Yo no romantizo otras épocas, porque creo que otras épocas quemaban a las mujeres por brujas, la verdad es que era de una barbarie tremenda. Pero la industrialización estableció esta dimensión entre individualista, de mirarse el ombligo, de la competencia, de poner el pie encima al otro, que no tiene nada que ver incluso con la competencia deportiva. La competencia deportiva tiene un elemento muy bonito que es competir, sí, para ganar. Nadie compite porque quiere perder. Pero hay un compañerismo y hay un respeto al otro súper potente. Yo no compito para demostrarte que soy mejor, yo compito porque hay una estructura competitiva. En cambio, las sociedades hipercompetitivas, modernas, son de ponerte el pie encima. Ahí hay un elemento que es muy complejo y muy radical. No quiero dejar pasar algo que hablamos entre medio, porque esto, por ejemplo, afecta sobremanera al mundo femenino. Yo diría que si bien, es transversal, las mujeres quedan mucho más en desmedro que nosotros los hombres, en los aspectos físicos, en el tema de la objetualización del cuerpo. O sea, si el cuerpo ya es un objeto de consumo, el cuerpo femenino es mucho más potente. De hecho, está comprobado incluso que las revistas, por ejemplo, cuando existían las revistas de papel cuché, si en la portada llevaban una mujer, incluso desconocida, vendían más que si llevaban un hombre pinteado y conocido. Siempre. Mira, yo tengo un mea culpa el otro día. Yo he juntado una pequeña biblioteca. Me gustan los libros como consumir libros y también como objeto de... Sí, son bonitos, de verdad. De admiración. Y hay libros que quizás nunca los voy a leer, pero ahí están. Y el otro día encontré, que lo compré yo, no me lo regalaron, los 50 años de Playboy. Y me puse a ojearlo de nuevo y efectivamente ahí me puse a reflexionar algo similar a lo que tú señalas, que como nosotros, y me incluyo obviamente, fuimos criados en una... ni siquiera cuestionándonos, sino en una sociedad hiper machista en que cargábamos todo el peso, ¿no es cierto?, de las mujeres desde el punto de vista... Por ejemplo, perdón, yo me acuerdo de mi abuela en Concepción, que esto fue antes de ayer nomás, y mi abuelo sentado a las 12 del día, porque a las 2:30 había que sentarse a almorzar, y a mi abuela le decían, nena, estoy sentada, y
mi papá con sus hermanos eran 5 hermanos en total. Nadie se paraba. Nadie se paraba a ayudar. O sea, y yo también, que era el nieto regalonto, ahí, y la nena sirviéndonos a todos, después lavando todo. O sea, nadie, y era tan lógico. Yo mismo de repente he caído y me he dado cuenta que, no sé, ponte tú en mi casa yo cocino. Me encanta cocinar. Y de repente la Berni está lavando y le digo, ya, yo te voy a ayudar. ¿Cómo ayudar, weón? Si no es la pega de ella, ¿cachai? Claro, Y yo lo claro. estoy verbalizando y de repente digo, oye, ¿qué onda? Entonces, también hay un tema religioso, ¿no es cierto?, que está involucrado en este machismo exacerbado, este pecado original, la mujer, ¿no es cierto?, el pecado de la culpa, esa culpa, y que la hemos extirpado hacia otros lugares, como la culpa cuando como, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que le ha hecho un gran daño a nuestra sociedad y seguimos. O sea, hace poco, no me acuerdo en qué programa fue, pero no, el presidente de la UDI, Macaya, cuando lo apretaron un poco Con el tema de con la el tema de la paridad. paridad, weón, o sea, es el desde. O sea, ya estamos en esto. Y querer bajarse del carro es como seguir, es como no ser empático y decir, oye, pero mira lo que construimos, ¿realmente queremos hacer cambio? Porque eso es el desde. O sea, ahora tenemos la posibilidad que en organismos públicos haya paridad. O sea, es cosa de Pero verla. todavía está en discusión. Sí, por Eso, eso. eso es lo brutal. Eso es lo heavy. Entonces, y el cuerpo como tal, ¿no es cierto? Esta cosificación del cuerpo de la mujer, del que yo quiero lograr un cuerpo tanto para ser aceptado, y muchas veces las mujeres no se dan cuenta, pero es esa carga, po. Efectivamente, esa carga que esta sociedad machista, ¿no es cierto?, ha hecho, y que, oye, si tú no eres de esta manera, tú no eres deseo, ¿no es cierto? No, No no eres, eres no eres deseable. No deseable. Y eres como no deseable y eres por ende. deseable, te, te sacamos de nuestra sociedad casi perfecta. Si tú no cumples cierto canon, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo, porque esa es la otra, porque nos gustan, bueno, ojalá una chiquilla que sea súper simpática, extrovertida, mina, pero, bueno, frente a los demás que sea la lady, po. Entonces, en el fondo, no, andamos, como decía mi abuelito, andamos predicando Con el marruco abierto. con el pirulín en la mano, Ah, claro. ya. Ella era Claro, más gráfica, más claro. gráfica. Vamos a hacer una breve pausa. Yo igual quiero mencionar algo, pero es un gusto de autor en realidad. A raíz de los 50 años de Playboy, yo no tengo el libro, pero me compré una revista de la Playmate del año porque yo era un fanático. Tuvo una vida tragiquísima, de hecho murió muy joven, de Anna Nicole Smith, una Playmate maravillosa, Sí. que fue modelo y que además era muy loco, porque si usted la ubica, te va a sorprender porque ella era considerada una modelo de talla grande. De Sí. verdad, cuando uno ve a Anna Nicole Smith y dice, ella era considerada gorda, estamos todos locos. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de Los Personajes Políticos y con Pollo Frito. Sí, seguimos conversando con, con Ricardo Chávez, Pollo Frito. No sé por qué estoy con todo hoy día, de neurótico, nervioso. Y bueno, estamos hablando de el cuerpo, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la conciencia que tenemos que tener respecto a este tipo de cosas y de lo complejo que es. Porque tampoco hay políticas públicas que efectivamente se hagan cargo de esto. No tenemos derecho a la alimentación. Por primera vez quizás en la nueva Constitución se habla de derecho a la alimentación. A raíz de la pandemia reaparecieron las ollas comunes. Digo reaparecieron porque no es que estaban ocultas. Sí. Los comedores solidarios han existido siempre, nunca han dejado de existir. Lamentablemente incluso los problemas nutricionales se volvieron a reflotar, varios. Es bien complejo esto. Y no hay conciencia. No es algo que se hable en los medios en general. No es algo Generalmente que lo tratamos como dieta y yo creo que y la gente que está viendo y escuchando, esperamos, ¿no es cierto?, que estén en un proceso reflexivo importante porque tú dijiste, estamos hablando del cuerpo, de nutrición, pero la verdad que hemos hablado casi nada, pues al final uno lo que se da cuenta es que tenemos que extirpar el tema de la dieta entendido como un periodo restrictivo en un determinado tiempo, ¿no es cierto?, para lograr un objetivo que básicamente tiene que ver con un número en la balanza y pensar todo esto, porque
todo esto es parte de ese cambio de hábito. O sea, la única manera en que yo realmente logre adquirir nuevos hábitos es con el proceso reflexivo, generar mi propio conocimiento y que eso, como dice Mayol, que ese conocimiento se haga carne y ahí se produzca el aprendizaje. ¿Se Eh, logra? ¿Lo has logrado? ¿Lo sí, logras se con logra, la gente con la que pero trabajas? lamentablemente es un periodo largo, 6 meses, un año. Hay gente que de repente me escribe en las redes sociales y me dice, oye, Pollo, gracias por todos los tips, etcétera, aunque yo no doy tips, pero bueno, la gente se expresa así. Y cambié mis hábitos hace 6 meses y estoy feliz, bajé de peso y me siento bien. Entonces, eso demuestra que sí se puede hacer, sin ni siquiera yo estar al lado mascándole la oreja. Pero hay un tema que es, a ver, que es súper adictivo. Yo me acuerdo que alguna vez decidí dejar de comer azúcar. Yo soy súper adicto al azúcar. Me gusta. Y de repente dije, dejo de comer azúcar, azúcar refinada. No, no es que haya dejado de comer dulce, porque comía fruta, comía El miel, azúcar pero de mesa. azúcar de mesa, exactamente. Y me acuerdo que efectivamente, la verdad es que tuve todo el racha, ¿ah? O sea, tuve todo el tema mal genio, desesperado, con necesidad, y de repente pasó, y logré superarlo. Y en algún minuto volví a comer azúcar, y fue cuál adicto. Eso es. Fue cuál Cuando, adicto. O sea, es muy brutal porque de verdad parece ser que hay cosas que uno tiene que dejar para siempre. mira, lo que ya sabemos en nuestro sistema es que cada vez se están haciendo más estudios a nivel de análisis, ¿no es cierto?, de áreas que se prenden y se apagan en humanos, en nuestro cerebro, que tienen que ver con estas ciclos adictivos de ciertos sustratos, ¿no es Ujú. cierto?, como la cocaína, la heroína, el alcohol y el azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, no es solamente el azúcar de mesa, ¿no es cierto?, la sacarosa, sino que tiene que ver con todo lo que eleva rápidamente ese pic después de comer el azúcar en sangre, que es la glucosa. ¿Por qué? Porque estas áreas que están en el cerebro, que son súper prístinas, ¿no es cierto?, evolucionamos con ellas, reaccionan dando placer y diciéndote, oye, aquí hay energía, ese deseo que tú tuviste, que lo pudiste cumplir, ¿no es cierto?, que te dio felicidad, que te generó motivación, ahí hay energía y ahí hay sobrevivencia. Pero claro, lo que yo te decía anteriormente, cuando encontramos miel en nuestra línea evolutiva, ¿no es cierto? Era de vez en cuando, pero ahora tenemos el consumo exacerbado y a cada momento, ¿no es cierto? Entonces, esos ciclos dopaminérgicos, que se llaman esas vías dopaminérgicas súper adictivas, las tenemos todos. La única manera de dejar las adicciones y empezar a ordenar las tablas del puente, ¿no es cierto?, es dejar el sustrato que te está generando eso. Hay estudios bien interesantes Pero y ese es un para siempre. para siempre, porque Sí, ¿qué po. pasa? Por ejemplo, yo, perdón por ser autorreferente, pero es un tiempo atrás hice, por lo mismo, para mostrárselo a los alumnos, hace 2 años creo que fue, incluí, yo hace 10 años que no como pan, arroz, papa, azúcar, etcétera. Hace 2 años, Me dio pena, me dio pena. pero yo como extraordinario, es súper rico, No pero te bueno. creo. Por una semana incluí, no comida chatarra, pero incluí pastas, arroz, papas y pan. Preso de leonismo, ¿no es cierto? Dije, bueno, voy a comer pan, pero pan es rico. Y al segundo día yo ya estaba inflamado entero. Esto lo tengo en las redes sociales. Y despertaba sin hambre, pero con ganas de comer pan. Pero loco de comer ganas de pan. O Sí, a mí sea, me pasa. y, y lo traté de hacer 10 días y al sexto día estaba con dolor de cabeza, bajo ánimo. ¿Qué comí? ¿Ah? ¿Qué comes? Yo en general como de animales, todo lo que nada, vuela y anda en la tierra y sus derivados, full verduras, cierta fruta, ¿cierto? Trato de comer estacionalmente y básicamente como 2 veces al día. Ponte tú, yo me despierto y no tengo nunca hambre, generalmente me tomo un mate, un té verde, me gusta mucho el café expreso, de buen grano, tengo una máquina, me lo preparo y generalmente mi primera comida siempre a la 1 o 2 de la tarde y la segunda comida, si es que tengo hambre, a las 5:30, 6, básicamente es huevos, carne. Paso por periodos en que como poca proteína animal, paso por periodos que como más vegetales y voy haciendo mix. Pero generalmente 1 o 2 veces al... Y cuando tengo ganas de sabor dulce, me hago un postre con harinas de almendra, con algún poco endulzante, pero básicamente yo he perdido el gusto por el dulce. Entonces a mí me basta con endulzar, por ejemplo, una tarta o X cosa con la fruta, con frutos rojos. Pero básicamente es un
pedazo de chocolate, dos pedazos de chocolate 85%, que son 2 o 3 gramos de azúcar que nuestro Sí, que cuerpo es muy puede rico. lidiar con eso. Y frutilla o arándano, no es más que eso, no es más complejo que eso. Puedo hacer un cheesecake, puedo hacer un brownie. ¿Cuál es la gracia de esto? Que, por ejemplo, si yo me como un cheesecake normal, un trozo versus un cheesecake sin azúcar y con harinas de almendra, los pics de glucosa postprandial, postcomido, ¿no es cierto? Y digerido, etcétera, son muy diferentes. Entonces, en este me estoy dando placer, pero la dopamina no reaccionó tan alto, por lo tanto mis neuronas, o sea, mis neurotransmisores y mis hormonas están más o menos estables, versus este otro que se va para arriba y rápidamente hacia abajo, entonces estamos como exacerbados, cosa que le pasa a los niños cuando van a un cumpleaños, Sí, claro. y rápidamente Te deprimí. se disminuye porque salta la serotonina y oye, ya tranquilo, la calma, ya comiste, y a la media hora, 1 hora, 2 horas estás con hambre de nuevo. Cuando uno come así, está como estoy yo, arriba de la pelota sin ninguna sustancia, y estable y sin ganas de necesitar comer tanto. Pero me deprimiste, weón. No, por el contrario, de aquí para adelante. Es necesario hacer un cambio. Vamos a vivir harto. Entonces, el nutrirnos mal, sí o sí, viene emparejado con una serie de enfermedades modernas, ¿no es cierto? Si no, sí sé. Y lo que ya se sabe se está estudiando harto, y de hecho quiero pasar un aviso que estoy armando un congreso para octubre, el 29 de octubre. Dígalo, por favor. Ya, ahí. ahí A está la esa cámara. cámara. El 29 de octubre, una cuenta paralela que tengo yo se llama Keto Talks, que es con un amigo y colega, Joaquín Zúñiga, que es una cuenta donde organizamos congresos, seminarios de difusión de ciencia para todo el mundo, ¿no es cierto? Estamos trayendo a Lucía Arónica, que ella es una investigadora de la Universidad de Stanford y que ella está investigando en epigenética, o sea, cómo todo el medio ambiente influye en estos genes y cómo esos genes se van heredando. Súper significativo. Viene una neurocientífica de Suiza que va a hablar sobre las dietas cetogénicas y la salud psicológica, mental. Vamos a estar con Denise Valladares, que ella es investigadora acá en Chile, investiga en la autofagia, o sea, el reciclaje celular y la musculatura, el ejercicio. Va a estar la Maca Rojas, que ella es comunicadora científica. La conozco. Sí, es muy buena. muy buena. Va a estar desde Estados Unidos, que se fue hace poco, la Sole Matus, que ella investiga en envejecimiento y cómo las restricciones calóricas aumentan la posibilidad de vivir más y mejor. Una niña, la Eugenia Morcelli, que ella investiga en la Universidad de San Sebastián, que habla sobre autofagia. Un congreso súper potente, pero aterrizado la pelotita al piso para todo el mundo. El 29 de octubre está toda la información en @KetoTalks. Ya lo saben entonces, el 29 de octubre, @KetoTalks. Sigan también a Pollo Fit, pollo-fit. Yo estoy leseando con eso de que uno se deprime con esto. Bueno, quizás yo me deprimo un poquito, pero no importa. Lo importante es que ojalá esto les haya servido. Recuerden, mente sana en cuerpo sano. Salud mental. Vamos a... No, porque si yo digo eso, señor director, va a quedar en evidencia que nosotros grabamos este programa a la hora de almuerzo. Y la idea es que la gente no sepa eso, que la gente crea que vamos en la noche. Señor director, usted rompe la magia. Nosotros nos despedimos y volvemos en una próxima oportunidad con más de lo personal político. Ricardo Pollo Fit, muchas gracias. Vamos a tenerte después de congreso por ahí y todo. Y vamos a ver qué es lo que te pasa con la Constitución también, porque capaz que la Constitución tenga que ver con... Bueno, de hecho habla de derecho a la alimentación. Así es. Ya. Abrazo, gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.